Vamos a poner la clase número 2 de cómo estudiar la Biblia. Y vamos a ir a resumir un poquito lo que estamos viendo. No sé si ustedes han tomado clases de cómo estudiar la Biblia, hermenéutica le llaman, teología. Antes, usted hermano Nadia, yo creo que sí, ¿verdad? Usted. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de la importancia, de por qué es importante el estudio sistemático de la Biblia, por qué es importante saberla interpretar, por qué es importante saber sacar de la Biblia lo que realmente quiere decir, lo que realmente está diseñada para nosotros y cómo la aplicamos a nuestra vida. Ahora, la clase pasada también tocamos ciertos puntos que eran las presuposiciones, cosas que tenemos que tener en mente antes de entrar a la Biblia. Una de ellas era que la presuponemos o sabemos confiadamente que la Biblia es inspirada por Dios de principio a fin, de etapa a etapa. Y la otra es que dependemos totalmente del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios correctamente. Ahora, en sus hojitas, por favor, escriban este punto, que es la clase 12, es etapas de interpretación. Etapas de interpretación. O pasos para la interpretación, también se podría escribir. Es etapas de interpretación bíblica. Y son dos etapas principales. Las pueden ahí marcar, poner. La primera etapa es sacar el significado original. Que otra más se está viendo. Es significado original, es la etapa número 1. Etapa número 2 es aplicación actual. Aplicación actual. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a ir rápidamente a Salmo 137:9. Un ejemplo de qué es eso que aplicación actual, ver lo que significa y todo eso. Salmo 137:9. Me dicen un amén cuando lo tengan ahí. 137:9. Amén. Dice así. Dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Está un poquito raro, pero aquí es la importancia de la interpretación. Aquí dice: dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Si uno fuera una persona negligente en el estudio de la palabra, podría decir, bueno, ahí dice la Biblia que bienaventurado, dichoso, gozoso el que mate a los hijos contra una roca. Podría uno decir, bueno, esa es una interpretación muy por encimita, porque atrás dice otras cosas. Bueno, de eso se trata del estudio de la Biblia. ¿Cómo saber que un versículo no está diciendo lo que tal vez creemos que está diciendo, sino que está diciendo realmente otra cosa? Entonces, el significado original nos está diciendo en la primera etapa de interpretación es tratar de buscar qué realmente quiere decir ese versículo cuando se escribió, en su contexto original, en el tiempo en el que fue dicho, en el tiempo en el que fue inspirado por Dios. Y luego, cómo yo aplico eso a mi vida actual, porque sabemos que ya muchas cosas del Antiguo Testamento no aplican en la actualidad. Entonces, ¿cómo saber qué sí y qué no? Entonces, vamos a ponerle ahí en el significado original, ustedes ponerla ahí abajo o en un puntito aparte, pero vamos a hablar del significado original, que es la etapa número 1.
El texto significa, o sea, el texto original, lo que estamos leyendo de la Biblia, el texto significa lo que el autor quiso comunicar a su audiencia. Eso es lo que significa. Ok. Si yo, pongan también este párrafo, dice, si no se entiende el significado original, si no se entiende el significado original, podríamos sacar aplicaciones erradas del texto. Otra vez, si no se entiende el significado original, podríamos sacar aplicaciones incorrectas o erradas del texto. Escriban, por favor, esta cita que muchos a lo mejor ya la conocemos. Escriban 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Si usted la quiere buscar, está bien, si no, aquí se las puedo leer y usted las estudia en casa. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con esa cita bíblica interpretada correctamente, que lo que estamos haciendo ahorita, estamos viendo que cuando dice toda la escritura es toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22, toda Biblia es útil, hay que saberla aplicar. Yo no puedo aplicar ciertas cosas que tal vez están escritas para cierto tiempo, pero la puedo usar para enseñarme a mí mismo. Entonces dice, toda la escritura es inspirada, todo es útil para enseñar, todo es útil para redarguir, todo es útil para corregir. Esto es para que nosotros lleguemos a ser perfectos o seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Okay? Cuando vamos a poner un ejemplo de aplicación actual. Vayan, escriban otra cita que es Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. Amén. Si usted con que escriba las citas está bien, o si tiene ahí rápido también la podemos buscar. 20:14 de Éxodo. Dice aquí: no cometerás adulterio. Cuando estamos interpretando la Biblia tenemos que ver quién lo escribió, cómo lo escribió, para qué lo escribió, a quiénes se lo escribió. Entonces, en esta porción, si usted y yo conocemos el contexto, estamos viendo que es Dios mismo hablando desde el monte Sinaí, hablándole a los israelitas. Y les dice, ustedes van a ser una nación santa y estos son los mandamientos que van a tener. No matarás, y el 14, no cometerás adulterio. Entonces, ¿qué dice el texto? Sencillo, pleno. No cometerás adulterio. Es fácil de interpretar, es fácil de entender, porque es un texto fácil. Pero lo otro que leímos ahorita, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿De qué habla? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a todos nosotros? ¿Dichosos nosotros? No. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ese texto? Entonces, ese es el significado original. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Yo creo que es un poquito claro, ¿verdad? Muy claro. Bueno, el aspecto número 2, vamos a poner antes de llegar al aspecto 2, es aspectos claves
para la identificación del significado original. Esto yo le llamo como una lista que debemos de checar cada vez, o hacer un checklist cada vez que vamos a un texto. Cualquier porción de la palabra tenemos que ver estos puntos. Entonces es aspectos claves para identificar el significado original. Ahora sí vamos a escribir bastante. Si voy muy rápido me dicen, pero yo me necesito. Los hermanos que van a ver el video, ellos tienen ventaja porque nomás le ponen pausa. ¿Qué apuntas? Sí. Ok, aspectos claves para identificar el significado original. Aspecto número 1, o inciso A, como ustedes gusten, o punto número 1. Ok, el texto significa lo que la audiencia original, debía haber entendido. El texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido hasta ahí va punto. Y aparte dice, para lo cual hay que evaluar los siguientes puntos. Para lo cual hay que evaluar, y ponemos 2 puntos. Para lo cual hay que evaluar, ponemos 2 puntos porque vamos a ver una lista. No sé si ustedes llegaron a ir a la escuela hasta la secundaria o high school. Ahí en secundaria yo pienso que la mayoría en middle school vimos gramática, vimos español un poquito avanzado o lectura. Entonces el punto número 1 es el tiempo en que están conjugados los verbos. El tiempo en el que están conjugados los verbos. Vamos a ver un ejemplo. Hay que evaluar, para lo cual hay que evaluar. Punto 1 es el tiempo en el que están conjugados los verbos, y ponemos Mateo 22:32. Aquí hay un ejemplo tremendo, bien hermoso. Si pueden ir a la Biblia está mejor, porque aquí vamos a meternos en algo rico. Okay. Dígame amén. Amén. Mateo 22:32. Está más para adelante. Es para allá. Ahí donde están los rojos, debe ser el primero. Esas Biblias tienen las letras, las palabras de Jesús en rojo, nos ayudan un poquito. Entonces Mateo 22:32. ¿Están listos ahí? Dice, voy a leer nomás la primera parte. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok, pero voy a leer un poquito más atrás, o vamos a leer un poquito más atrás. Porque lo que está pasando aquí es que unos fariseos o unos maestros de la ley le preguntan a Jesús. Le dicen, si alguno muriere, en el versículo 24, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces dice que le preguntaron, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. Porque en la ley de Moisés, en el templo de Israel, eso viene en la Biblia, para que sepamos un contexto, es que por ley
decía, si tu hermano, si yo tengo una esposa y yo muero y no dejo descendencia, no dejo ningún hijo o hija, mi hermano tenía la obligación de casarse con mi esposa para que el primer hijo de la relación de mi hermano con mi esposa diera descendencia a mi nombre. Y mi herencia no se perdiera, porque por herencia era un terreno y de ahí se dividían familias. Siempre quedaba dentro, siempre, no se perdían por generación. Entonces, como la ley de Moisés decía eso, decía, si tu hijo muere, tienes que darle su esposa al siguiente hijo tuyo. Y así sucesivamente hasta que generaban descendencia. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. O sea, ninguno pudo tener hijos y nunca pudieron dar descendencia. El 27, y después de todo, murió también la mujer. 28, esta es la pregunta que le hacen. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 hermanos será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Es una pregunta que le ponen a Jesús capciosa. Bueno, cuando resucitemos en el reino de los cielos, ¿quién va a ser el esposo de ella? Pues todos fueron esposos. Jesús, entendiendo, pues el que es prácticamente parte e inspiró la Biblia, el mismo Dios, dice, entonces respondió Jesús, le dijo, ustedes erráis. Si ustedes lo tienen ahí, léanle conmigo. Erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios. 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. 31. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús está usando esta forma este aspecto para interpretar la Biblia, el verbo en el que está escrito. Dios mencionó esto en Éxodo 3:6. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está en tiempo, el yo soy, ¿en qué tiempo está? Presente. En la gramática, en lo original, si nos vamos a estudiar más adentro, dice yo soy. No dice yo fui. El Dios de Isaac, porque ya están muertos, ellos ya no. Dice yo soy, sigo siendo. Yo soy en tiempo presente continuo. El Dios de Abraham, pero también soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Jesús mismo está usando la interpretación, esta forma de interpretar. Entonces Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, para Dios, en realidad nadie muere. Para Dios, Abraham, Isaac y Jacob, ellos siguen existiendo. Aunque no los veamos ahorita, porque ellos murieron del cuerpo físico, Dios los tiene en su gloria. Dios están ahí. Entonces Dios está diciendo, yo soy el Dios de ellos, hoy. Entonces Jesús mismo está diciéndonos, pongan atención a la conjugación de los verbos cuando vayamos a un texto. Está en pasado, está en futuro, está en presente continuo, está en pasado y todos esos demás que son difíciles de entender, pero que si nos ponemos a cuentas, el verbo principal de cualquier oración nos está dando la clave para interpretar lo que significa realmente desde el principio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está clarito, verdad? ¿Poquito? Bueno, ese es el primero. Ustedes cuando vayan a la Biblia y tengan dudas sobre algo, esta lista que les estoy dando los va a ayudar para ir checando qué dice. Hay versículos que los leemos y decimos, Señor, ayúdame a entenderlo. Sí, ¿qué dice aquí? ¿Qué quiere decir? Entonces esto también nos está ayudando porque podemos ir, ok, ya chequé el verbo, ya chequé esto, ya chequé. Vamos a ver qué significa. Ok, aspecto o punto número 2 para evaluar la persona de un pronombre. Y no cierre su Biblia, ahí mismo estamos en Mateo 22.
Aquí mismo Jesús utiliza otro ejemplo del Antiguo Testamento aplicado al tiempo actual. Punto número 2 es la persona de un pronombre. Mateo 22, 44. Vamos a estar leyendo desde el 41, pero en el 44 es donde se centra. Dice, léamelo mi hermana Nadia, por favor. 22, 44. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, él está leyendo, si no mal estoy, creo que es el Salmo 110. Ya me entró duda, vamos a leerlo. Salmo, sí, ¿verdad? Ahí lo tienes. Ok, ahí lo ponen, apuntan. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110.1, ¿verdad, Jenny? 110.1. Y empieza así. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este punto? La persona de un pronombre. La persona de un pronombre, esta es, siéntate a mi diestra. ¿De quién está hablando? ¿De quién está refiriéndose este versículo? ¿Hacia quién? Entonces, la pregunta en el 41 es esto. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensas o qué pensáis del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios? ¿Qué piensan, fariseos? Les pregunta Jesús. ¿De quién es hijo el Mesías? Ok. Le dijeron, bueno, es hijo de David. Ok, le dice Jesús. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. David estaba escribiendo el Salmo 110. Y el Salmo 110 empieza así. Dijo el Señor, o sea, el Señor a mi Señor. ¿Cuántos señores hay? Entonces los fariseos sabían que estaban, este versículo, o este salmo está hablando del Mesías, del ungido de Dios. Entonces, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Los puso en ahí les puso una treta, un 4 al Señor. Les voló los fusibles, diría yo. ¿Cómo está eso? Si el Mesías es hijo de David, ¿cómo puede ser posible que al mismo tiempo David le esté diciendo mi Señor? ¿Se fijan cómo es importante ponerle atención al pronombre? El Señor, mi Señor. Es diferente. El pronombre es algo que está atrás del sustantivo. Entonces, esa palabrita, él, a mí, es totalmente diferente. Entonces, cada palabra, por eso es muy importante que cuando estemos leyendo la Biblia, cada palabra, cada letra, pongámosle atención. Porque en la palabra misma dice, ninguna tilde, ninguna jota, nada, ninguna palabra pasará sin que se cumpla. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, cada parte, no es bueno estar leyendo nomás así rápido, sino calmaditos, bien, checando todo, revisando todo. Ok, punto número 3, el número de sustantivos. O sea, los números de las personas que está hablando el texto, el versículo. Número 3 es el número de sustantivos. Y apunten esta cita, Gálatas 3:16. Ustedes pueden apuntarla, después lo buscan en la casa. Y aquí se los leo rápidamente. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes
como si hablase de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué cita es esa, Jenny? ¿A qué referencia está dando esa cita? Creo que está en Génesis. Si me ayudas a buscarlo mientras lo explico. Ahí, vete a Gálatas, por favor, 3:16, y ahí te va a dar la referencia de qué cita es esa. Que no la tengo aquí. Pero en el Antiguo Testamento, en Génesis, ahí va a estar diciendo que Dios le dio una promesa a Abraham. Le dice: Abraham, tú serás bendecido y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Dice tu simiente, no dice las simientes. Génesis 12:7 o 13:15. También. Sí, son varias de esas Génesis. ¿Las apuntamos todas? 12:7. No, nomás con una, 12:7. Nomás para que ustedes vayan a verla después en su casa con detenimiento. Génesis 12:7 habla eso que le estoy diciendo, esta historia, donde le dicen tu simiente. Entonces está hablando ¿cuántas personas está hablando tu simiente? Singular, una. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está hablando a los Gálatas diciéndole, bueno, la promesa que se le dio a Abraham de que en tu simiente, está hablando de una sola persona. Está hablando, no está diciendo en tus simientes, muchas, no, sino uno. Entonces está hablando de Cristo, de que en Cristo va a ser bendecida todas las naciones en una sola simiente, en la simiente que viene de Cristo. ¿Preguntas? No, está claro. Ok. Punto 4. Vamos a ver si alcanzamos de perdido esta sección, porque aquí nos resta bastante camino. Punto número 4. Duración de una profecía. La duración de una profecía. Esta está a lo mejor muy interesante esta sección. Apunten estas citas. Jeremías 29:10. Y vamos a compararla con Daniel 9:2. Y Esdras 1, capítulo 1, del 1 al 3. Entonces las citas son, sí, del 1 al 3. Jeremías 29:10, compárese con Daniel 9:2 y Esdras 1, del 1 al 3. Voy a leer rápidamente Jeremías 29:10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para haceros volver a este lugar. Esa es una profecía puntual, una profecía aplicable solamente al exilio babilónico, cuando Israel fue llevado por los babilonios, Judá más bien, sacado de su tierra, hecho esclavo. Y aquí está diciendo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, o sea, a la ciudad de Jerusalén. Si vamos a Daniel 9:2, vamos a estar leyendo el cumplimiento, o parte del cumplimiento. Dígame, ¿no? Dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré, dice, miré atentamente a los libros, el número de años de que habló Jehová de la profecía Jeremías. Sí, no se pone. Dice: yo Daniel miré atentamente, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones
de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel tenía los escritos de Jeremías años después, 70, 80 años o más, 100. Y en ese punto Daniel dice que se pone a ver los textos, dice, bueno, ya es tiempo, ya se cumplieron 70 años. Después en Esdras 1, donde estamos ahorita, en la otra parte dice, el decreto de Ciro, el primer año de Ciro, el rey Persia, para que se cumpliera la palabra del profeta de Jehová por boca del profeta Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me han mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén para que esté en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ahí se cumple. Una profecía es específica, hay que ver el tiempo de la profecía. Muy bien, para poder aplicarla. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes más difíciles de interpretar son la parte profética, la parte de parábolas, la parte de analogías. Esas son las partes más difíciles, porque tenemos que leer, tener en contexto toda la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Si uno la estudia con detenimiento, la Biblia misma te da la luz de lo que debe decir un texto en otra parte. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado para no aplicarla incorrectamente a nuestra vida. Punto número 5. El lugar de una ciudad. El lugar, hay que tener cuidado o muy puntual de qué ciudad se está hablando en alguna profecía, algún texto. Apunten estas dos citas, Miqueas 5:2 y Miqueas 5:2 y Mateo 2:6. Miqueas 5:2 y Mateo 2:6. Se los voy a leer aquí rápidamente. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá al que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Está hablando puntualmente de Belén Éfrata. Ese es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 2:6 nos está hablando que, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, está hablando puntualmente de la ciudad. Hay que estar en eso también en cuenta. Y, por ejemplo, también hay el medio de transporte, es algo que tenemos que tener en cuenta de qué está hablando. Es otro punto que es en este ejemplo también, el medio de transporte, que también lo menciona en Zacarías 9:9, en Mateo 21:5. El medio de transporte. Ok, Zacarías 9:9 y Mateo 21:5. Se lo voy a leer nomás para que no nos quedemos con la duda. Alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y nos vamos rápidamente a Mateo 21:5, donde está la entrada triunfal, donde dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando Jesús entra con sus discípulos a Jerusalén. Ok. ¿Preguntas? No, claro. Entonces tenemos que ir bien despacito. Vamos a dar el siguiente punto y yo creo que con esto terminamos la clase. Vamos a ver si tratamos de poner 2 puntos más. Entonces,
Acuérdense que estamos viendo aspectos claves para identificar el significado original. El texto, el aspecto clave del número A o punto o 1 es el texto significa lo que la audiencia original debía hablar, ¿verdad? Debe haber entendido. Punto 2, cada texto en cada texto puede haber solo un significado. Para cada texto solamente. ¿El 6 es el 6? No, el 6, los 5 puntos eran del inciso A, del significado original o de la audiencia original. Entonces ahora vamos a poner como otro punto más grande, ¿sí? Que es, este es un aspecto. El aspecto número 1 era el texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido. Y luego los 5 puntos. Ahora brincamos al punto, al inciso B. Cada texto puede haber, en cada texto puede haber solo un significado. En cada texto puede haber solo un significado. Y vamos a ir a Filipenses 4:5. Lo leo. 4:5. Un texto tiene solo un significado. No podemos usar el texto para diferentes aplicaciones o cosas así, no, simplemente uno solo. Entonces en este ejemplo dice aquí, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, está diciendo, bueno, Cristo, Dios, está cerca. Entonces, ¿qué aplicación tiene? No significa que el Señor está cerca a nuestro corazón, que ese versículo no deberíamos de usarlo para eso. Más bien está diciendo, si ustedes y yo lo leemos tal como lo están diciendo, interpretamos correctamente, es que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Más bien, no significa que el Señor está cerca de uno. Entonces hay que saber aplicar bien esa regla de interpretación. Punto número C o inciso C, y este es con el que terminamos. El significado se encuentra en una interpretación correcta el significado se encuentra en una interpretación correcta del. El significado se encuentra en una interpretación correcta del contexto, coma, gramática, coma, del contexto, coma, la gramática, coma, y la literatura. Lo voy a explicar rápidamente y eso lo vamos a ver en las otras clases, la otra clase. El contexto es lo que un texto está acompañando, todo lo que está acompañando un texto. Cuando leíamos ahorita de aventar a sus hijos contra las peñas, si ustedes y yo volvemos a leer el Salmo 137, vamos a ver que está hablando de alguna profecía en particular. Dice: lamento de los cautivos de Babilonia, y está diciendo: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. O sea, está dando como una profecía de que a ella que atacaron a los israelitas, a los judíos, bienaventurados van a ser cuando vayan en Castilla a Babilonia. Entonces, el contexto, lo que viene acompañando al texto, ese nos da el significado original. También la gramática, la forma en la que está escrita, en los verbos, en todo lo que viene acompañado. Y lo otro es las figuras literarias. Si ustedes se acuerdan, hay narrativa, hay parábolas, hay poesía,
hay estilos literarios diferentes, apocalíptico, hay profecía y hay epístolas. Entonces son todos los tipos literarios.